ay, me gusta ahí. Pasaron los carnavales y hemos vuelto cantando la canción Volveremos, volveremos, o su versión Vamos a volver, a volver, a volver. Arranca un capítulo más en vivo y en directo, 3 de la tarde y 1 minuto, jueves. Ayer miércoles de ceniza, ya se me ha pasado el chaki, ya hemos celebrado carnavales y todo lo que había que celebrar. Eso, falta el corso de corsos en Cochabamba, un saludo a la yachta, y ya se viene el domingo de tentación. En Bolivia sigue el carnaval, ¿qué nos importa? Sigue la fiesta. Y así nos fue con el litoral. En fin, yo soy Ricardo Bajorreras, este señor es Jimi Hendrix y hoy vamos a hablar de Cuba no está sola. Cuba no está sola, o así se llama nuestra editorial. Cuba, la Palestina de América Latina. Estamos dejando a Cuba sola, como hemos dejado solo al pueblo palestino. Porque mucho bla 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 y poco hacer. El bloqueo, embargo petrolero brutal de los Estados Unidos para que no llegue una gota de petróleo al archipiélago cubano, a mí me ha dado por pensar que se habla mucho y se hace poco. Porque hasta ahora la República Bolivariana de Venezuela le mandaba petróleo a Cuba. Esa amistad eterna entre dos gigantes de la historia, el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, ¿qué hubiera sido el comandante Chávez sin los consejos del comandante Castro, del gran Fidel? Bueno, Fidel siempre ayudó a Venezuela, siempre. Y guió al comandante Chávez. Cuando lo visitaba en la isla, apenas era un jovencito militar, fue a buscar consejo a La Habana y Fidel siempre lo arropó al comandante Chávez. Fidel siempre lo arropó al presidente Evo. Y ahora que nos toca devolver, ¿le dejamos a Cuba sola? No, Cuba nunca va a estar sola. Hoy vamos a hablar de la flotilla Nueva América, Nuestra América, quiero decir. Han partido flotillas para ayudar al pueblo palestino en Gaza. Va a partir el 21 de marzo una flotilla que va a llegar a La Habana, flotilla Nuestra América. Así le decía José Martí, el apóstol de la independencia cubana a todo nuestro continente, el Abya Yala. Nuestra América, somos nuestroamericanos. El mismo mensaje de Bad Bunny. Ah, claro, como lo dice Bad Bunny, a todo el mundo, hasta a los de la derecha le gusta Bad Bunny. Es lo mismo que decía José Martí, es nuestra América. Y si es nuestra América, ¿quién le deja a un hermanito solo? ¿Quién le deja a una hermanita? ¿Quién deja a un padre, a una madre abandonado? ¿Qué padre, qué madre deja a un hijo, a una hija, a un primo abandonado? Nadie. Si conjugamos la primera persona del plural, si es nuestra América, ¿por qué estamos dejando sola a Cuba? Preguntita. Y no me vale, ¿por qué Venezuela ha interrumpido el suministro de petróleo a Cuba? Y algunos dicen, no, sigue el chavismo, sigue Delcy, sigue Jorge Rodríguez, sigue Vladimir Padrino, sigue Diosdado, sí, todo bien. No hay que dudar. El Diosdado sale, dudar es traicionar, sale con una gorra. Ya bueno, yo dudo y pregunto, ¿por qué Venezuela ha dejado de mandar petróleo a Cuba? Es una pregunta. ¿Por qué México ha dejado de mandar petróleo a Cuba? Es otra pregunta. La política, que es política de Estado de los Estados Unidos mexicanos, más conocido como México, han mandado petróleo a Cuba siempre. Y ahora, chacatau. Ahora mandamos medicinas, material hospitalario, sanitario, alimentos. Mandamos todo menos petróleo. ¿Le tenemos miedo a Donald Trump? ¿México le tiene miedo a Donald Trump? Donald Trump ha dicho que va a haber sanciones y aranceles. Y se le va a tocar el bolsillo a aquel país que mande petróleo a Cuba. Y todos calladitos, Samuki. No está bien, no podemos dejar a Cuba sola. Cuba nunca nos dejó sola. Cuba mandó soldados.
y murieron soldados cubanos en las guerras de independencia en África. Y murieron soldados cubanos en Angola. Y el Che fue a luchar al Congo. Y se mandaron miles y miles de soldados con bata blanca, enfermeros, médicos, cubanos, al último rincón del planeta donde nadie quería ir. Hay y habrá un médico cubano. ¿Y ahora dejamos a Cuba sola? Son preguntas, son preguntas. España, gobierno de centroizquierda del PSOE. También sí, vamos a ayudar a Cuba. El canciller cubano está de gira mundial. Ha estado en España, ha estado en Pekín, ha estado ayer en Moscú. Y los tres países, España, la República Popular China y la Federación Rusa, vamos a ayudar a Cuba. España, vamos a mandar material médico, hospitalario. Hoy vamos a hablar de las embarazadas cubanas. ¿Saben cuántas cubanas están embarazadas hoy? 35.000 mujeres embarazadas hay hoy en Cuba. El embargo, el bloqueo brutal, asesino, genocida de Donald Trump afecta a esas 35.000 mujeres embarazadas. Es un genocidio en marcha, igualito, igualengo, pariente, que el genocidio en marcha contra el pueblo palestino. A Palestina la hemos dejado sola. ¿A Cuba la vamos a dejar sola? ¿Solinga la vamos a dejar? Parece que sí. Los pueblos no, los pueblos vamos a estar siempre. Los pueblos libres y la ciudadanía libre del mundo, todos somos ciudadanos. Para la ideología, para el internacionalismo proletario, para el anarquismo y para muchas corrientes de izquierda, para el trotskismo, no hay extranjeros. Somos todos hermanos. ¿Por qué estamos dejando a Cuba sola? ¿Por qué no le mandamos petróleo? El último envío de petróleo, dicen, de Rusia a Cuba es de febrero, no de este año, del año pasado. ¿Va a mandar Vladimirovich Putin petróleo a Cuba? ¿Va a mandar Xi Jinping de la República Popular China? Felicitamos a todos los chinos y chinas que nos escuchan desde el martes de Chai, han entrado en el nuevo año chino. Celebraciones estupendas, maravillosas que hemos visto desde este 14, 15, 17 de febrero. Ha comenzado el Ramadán, 17 de febrero martes de Chaya, 17 de febrero el nuevo año chino, el año del caballo de fuego. Felicidades a la República Popular China. Pero los cubanos y cubanas son 11 millones de habitantes. 11 millones es el barrio más chiquitito de la ciudad más chiquitita de China. Si Xi Jinping lo decidiera, como lo decidía Fidel, como lo decidía Chávez, como lo decidía Raúl, a este pueblo hermano lo vamos a ayudar, pero no de palabra, con hechos. 11 millones para los chinos es. ¿Por qué no se ayuda con... Y Cuba ahora sí necesita solidaridad internacionalista, ternura, cariño, abrazo. Necesita medicamentos, necesita material médico, necesita que los hospitales funcionen, que se recoja la basura, que acaben los apagones, necesita energía eléctrica que funciona con combustible. Necesita Cuba muchas cosas. Por culpa, no, es que los tiranos, los comunistas son un desastre, todo lo que tocan está mal, Cuba se derrumba. El otro día la tapa del periódico El País de España, que se autodefine y autoproclama de centro izquierda, y es el diario, bueno, de la derecha no, más para allá. Decía, el hundimiento de Cuba, como si el hundimiento de Cuba fuera el hundimiento del Titanic. ¿Qué le ha pegado? ¿Un iceberg? ¿Un iceberg le ha pegado a la isla cubana y se está hundiendo por gracia divina, por un accidente? No, hundimiento es que la culpa es tuya, o que pasó un terremoto, pasó un huracán, ¡ay, qué mala suerte Cuba! No, está Cuba así por culpa de un bloqueo, de un bloqueo criminal, anacrónico, injusto, que se ceba en el pueblo cubano. Entonces no es el hundimiento de Cuba, señores del país y señores de la derecha mediática de todo el mundo. Hay unas causas que están provocando. Y Donald Trump lo único que ha hecho es agudizar, intensificar este bloqueo anacrónico, injusto, criminal, brutal. ¿Para qué? Para que se dé la vuelta a los cubanos.
para el cambio de régimen. Ah, en Cuba hay un régimen. En Irán hay otro régimen. El régimen de los ayatolás. El régimen de los Castro, de la dictadura narcocastrista. En Venezuela también había, yo ya no sé, la dictadura narcochavista. Todo regímenes. Cuando a Estados Unidos no le gusta un gobierno, lo llama régimen. Y al gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no le empezamos a llamar el régimen de Epstein? Porque democracia mucha no hay en los Estados Unidos. Porque sales a protestar contra la Gestapo, contra la ICE y te pegan un tiro en la cabeza a ciudadanos estadounidenses. Entonces, ¿hay democracia en los Estados Unidos? ¿O es un régimen? El régimen de Epstein deberíamos empezar. He venido con muchas ganas de hablar después del carnaval. He venido con muchas ganas de hablar. Cuba, la Palestina de América Latina. Hoy vamos a hablar de Cuba, si nos da tiempo. Creo que sí, si me callo un rato, sí. Vamos a hablar de Perú. Perú, 9 presidentes en 10 años. 9 presidentes en 10 años. Mamita. Luego decir, no, en Bolivia, no, es un desastre, no, la derecha. Y andate al Perú. De esos 9 presidentes en 10 años, de esos 9, solo 2 han sido elegidos por el voto popular. Y nadie llama el régimen fujimorista. ¿No? Claro, como gobierna la derecha, no, eso es un gobierno, sí, democrático. ¿Por qué no llamamos el régimen neofujimorista? Porque todavía están bajo la dictadura de Fujimori. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer? Nos engañan hasta con el lenguaje. Arrancamos un capítulo más de... Contextos salvajes. Eso, Cuba no está sola, ¡viva Cuba! Y nos vamos a Cuba y nos vamos a México de un saque, porque México está dando al pueblo mexicano una lección de solidaridad internacionalista con Cuba, pero antes pasamos por el sistema de salud de Cuba y hablamos de las embarazadas cubanas. ¿Qué culpa tienen ellas? ¿Qué culpa tiene esa guagua que está aquí en la panza? Háblale de Donald Trump, háblale de la revolución cubana. Puede afectar su salud, no es primero la vida. La derecha no nos dice, no, estamos en contra de interrumpir del aborto porque hay que defender la vida. Hello, y las 35.000 embarazadas cubanas no tienen derecho a un parto sano, saludable, que no haya ningún problema. No tienen derecho. ¿Qué pasa? Que la derecha está en contra del aborto, pero si las embarazadas son palestinas, que se mueran, porque van a ser terroristas los que nazcan. Y si las embarazadas son cubanas, no, sí, van a apoyar a Fidel, a la revolución, no, que se mueran. Entonces, la derecha es hipócrita. ¿Dónde está el derecho a la vida? Defendamos la vida siempre. Ah, pero si son embarazadas cubanas o palestinas, no, ya ahí... No. Sí, no puede ser, viejo. Nos vamos hasta Cuba. Por su parte, el ministro de Salud Pública de Cuba alerta que el endurecimiento de esta presión energética pone en riesgo, por ejemplo, a más de 32.000 mujeres embarazadas y afecta los servicios vitales para los recién nacidos. En este contexto, organizaciones solidarias en México han lanzado ya una campaña de acopio de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad para así apoyar a la nación caribeña. Nuestro compañero Luis Francisco Soto estuvo en el terreno, habló con la gente que está ayudando y nos cuenta cuáles son las previsiones para los próximos días.
En medio del boicot energético que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha impuesto a Cuba y los amagos a países que como México envían petróleo a la isla, lo cual ha derivado en la crisis energética, en el país se busca la manera de librar este mismo cerco enviando otro tipo de ayuda. En primera cuenta la del gobierno mexicano con las más de 1,5 millones de toneladas de distintos enseres y víveres que se envían a la isla, pero también la propia ciudadanía se ha organizado para hacer lo propio. Tal es el caso de la Asociación de Cubanos Residentes en México, que arrancó su campaña de acopio la semana pasada y hasta finales de este mes de febrero, instalada aquí en la principal plaza pública de la capital mexicana, donde reciben medicamentos, material médico y también alimentos, desde luego no perecederos, que a través del apoyo del gobierno mexicano serán enviados a la isla a través de la vía marítima o las distintas opciones con las que se cuente para poder hacer llegar este apoyo. Los organizadores de este acopio han comentado que la vocación humanista ha sido la caracterización principal de este acopio, sin distinciones políticas, partidistas, únicamente el sumarse para apoyar a los hermanos en Cuba. Presidente Trump está de una manera más agresiva, que estamos viendo como fuerzas reaccionarias, fascistas y un imperialismo 2.0, doctrina Monroe 2.0, quiere ahogar y asfixiar a Cuba. Sin importar lo fatídica que resulta la jornada y lo extenuante también que puede ser cómo pega la luz del sol aquí en el Zócalo capitalino, personas provenientes de distintas latitudes, sea del interior de la República, de la Ciudad de México o provenientes incluso de otros países, nos dieron algunos de sus comentarios sobre el por qué han decidido sumarse a esta causa en beneficio y apoyo de la situación que está aconteciendo en Cuba. Personas también de distintas edades, que sin importar si pueden apoyar poco o mucho, han venido a refrendar esta causa de solidaridad. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron. Hace 32 años tuve el altísimo honor de entregar un barco con petróleo al pueblo cubano. Fue un esfuerzo que impulsamos con los compañeros de España y hoy, 32 años después, pues seguimos creyendo en la revolución. Entonces lo que estamos logrando es romper el bloqueo, romper ese cerco que el gobierno de los Estados Unidos está buscando aumentar, apretar, asfixiar al pueblo cubano, y estamos demostrando que el pueblo de México tiene solidaridad, que el pueblo de México sabe ser solidario con el pueblo de Cuba y que vamos a hacer todo lo posible para darle todo el apoyo necesario. No será la primera ni la última campaña o acciones de este tipo que serán organizadas en apoyo y beneficio de la población en Cuba, pues la Asociación de Cubanos Residentes en México advirtió que más adelante echará a andar un portafolio de acciones en apoyo. Si bien esta misma campaña de acopio terminará a finales del presente mes, advirtieron que más adelante seguirán buscando nuevas medidas para seguir contribuyendo y apoyando a la población de la isla, que es la principal afectada en medio de este cerco o este boicot energético que Washington ha aplicado a la Cuba, cuyos estragos pues se han ido palpando en la población y que son el principal motivo del por cual la gente se ha reunido aquí en México para colaborar en beneficio y apoyo de los hermanos en Cuba. Buenísimo, el pueblo mexicano siempre solidario con las causas nobles, siempre del lado correcto de la historia. Así se llama la flotilla. ¿Se acuerdan de las flotillas rumbo a Gaza? Fueron varias, 3, 4, fueron interceptadas, fueron secuestrados los solidarios con Palestina, y ya hay fecha para que parta la primera. Están todos los pueblos libres del mundo invitados, están todos los ciudadanos libres del mundo invitados a zarpar y enrolarse, en lenguaje marítimo, enrolarse en la flotilla Nuestra América, término martiano. La flotilla va a salir el 21 de marzo, nos lo va a explicar uno de sus impulsores, David Adler. David Adler, que también, o casualidad, fue uno de los miembros tripulantes internacionalistas que participó en esas flotillas rumbo a Gaza. Ahora nos vamos rumbo al puerto de La Habana.
El gobierno de Donald Trump está acelerando con una política de agresión imperial en contra del pueblo cubano. Ante esa grave violación, estamos convocando a personas de todo el mundo a hacer un acopio de ayuda humanitaria en su propia comunidad, obviamente, y organizar sus propias delegaciones para poder llegar a La Habana y participar en este gran acto el 21 de marzo. Nos inspiramos mucho de la experiencia del Globo Sur. Estamos convencidos de que Estados Unidos está aplicando una táctica que han aprendido del Estado de Israel para castigar al pueblo cubano, y nosotros no podemos permitir que sea normalizado una táctica tan violenta y tan criminal. Donald Trump está muy a favor de una doctrina Don't Row que pretende dominar todo el hemisferio en nombre de Estados Unidos. Esperamos que esta iniciativa en defensa de los derechos fundamentales del pueblo cubano también sea una oportunidad para forjar un movimiento internacional a favor de un hemisferio basado en un principio de igualdad soberana y respeto pleno para el derecho internacional. Y es hora de aterrizar ahí, de mostrar hombro a hombro y mano a mano nuestra hermandad. Gracias, compañero comrade David Adler. Ya vamos a estar informando en las próximas semanas también cómo va a poder participar Bolivia, el movimiento solidario con Cuba. Presente va a estar Bolivia en esa flotilla, no tengo la menor duda de ello. Aquí tenemos una frase de Vladimir Vladimirovich Putin, y yo le pido al camarada Putin que sí, está bien. Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, y Rusia siempre le ha mandado petróleo a Cuba. Incluso esta época asiaga de intensificación del bloqueo a mí me recuerda al periodo especial. Todos los cubanos saben lo que es el periodo especial. La terminología oficial exacta se llamó periodo especial en tiempos de paz, allá por los años 90, principio de los 90. Yo estuve en Cuba en el 93, 94, y ahí partían desde La Habana con neumáticos, se lanzaban al mar, murieron miles de cubanos porque Estados Unidos practicaba una política asesina criminal. Cubano que tocaba una playa en el estado de la Florida era recibido, le daban la visa, le daban la residencia, incentivaron un éxodo que provocó miles y miles de muertos. Fidel fue en agosto, me acuerdo, hacía un calor en La Habana. Fidel fue al malecón y le dijo: compañeros, hermanos, no se aventuren, es muy peligroso, hay muchos tiburones, es un estrecho el de Florida muy complicado. Y bueno, se logró sortear esos terribles apagones, 12, 13, 14 horas. Ibas por La Habana Vieja y de noche, y bueno, era terrible, te podías caer en cualquier sitio, no se veía nada. En Sagua la Grande, el pueblito Villa Clara, Santa Clara, donde yo estuve reconstruyendo una escuelita con el movimiento internacionalista vasco, el cine no dejó de funcionar porque la maquinaria del cine era soviética y no había las piezas para reformar el cine de Sagua la Grande, la patria chica de uno de los pintores más grandes de América Latina y de Cuba, por supuesto, Wilfredo Lam. Y la Unión Soviética y Rusia siempre fue solidaria con Cuba, pero ahora se trata de que estas palabras se traduzcan en hechos y que llegue petróleo. Rusia tiene petróleo, tiene gas, Irán tiene gas, tiene petróleo, China también. Entonces, ¿por qué no le ayudamos a Cuba? Porque está pagando el sistema de salud cubano. Nos vamos a visitar uno de los hospitales más grandes de La Habana, el Calixto García, con el corresponsal de RT. Estamos frente al Hospital Calixto García, uno de los más importantes y concurridos de la ciudad de La Habana. Este centro, como el resto del sistema de salud cubano, intenta adaptarse a las nuevas circunstancias de cerco energético para mantenerse en funciones y los servicios esenciales. Y fuimos testigos, un cuerpo de guardia que funciona con total normalidad, al igual que las salas donde se recuperan pacientes de cirugías complejas y los cuidados intensivos. Se logra con un redoblado esfuerzo del personal sanitario, algo
que pacientes y familiares agradecen. Una urgencia como yo tuve con la niña mía por el accidente y me atendieron súper bien, eso sí no lo puedo negar, ¿me entiendes? Es verdad que estábamos faltos de recursos, que hay muchas cosas que no están en las manos de nosotros, pero es verdad que me atendieron súper bien hasta el momento. Por supuesto que algunas cosas han cambiado, pero el hospital, como todos en el país, está lejos de cerrar, como algunos auguran. Sin embargo, no todo es reorganización. Una vez más, la clave ha sido el sacrificio. Yo tengo muchas enfermeras que no han dejado de venir, que han decidido dos cosas. Algunas vienen caminando, incluso médicos que han venido caminando o que vienen en la bicicleta o que han intentado buscar un vehículo eléctrico que les permita acceder a la institución. Y tenemos otro grupo de personas que su edad o su familia se lo permite y que han podido estar más días en la institución con el fin de no afectar el servicio. Ellos prefieren quedarse 3 días, 72 horas. En medio de esta tensa situación, la salud pública cubana echa manos a una de sus grandes fortalezas: los consultorios de los médicos de la familia. Se trata de un proyecto concebido e implementado por Fidel Castro a inicio de los años 80. Se construyeron cientos de consultorios como este a lo largo del país para acercar la salud pública a las comunidades, al pueblo. Es un programa que se ha mantenido hasta la actualidad con no pocos desafíos materiales incluso, pero que resulta vital en el contexto actual. Nuestras áreas de salud no cierran, mantenemos las consultas, los terrenos, se mantiene la prioridad, los programas, dicho sea de paso, priorizados por el MISAP, Programa de Atención Materno-Infantil, Programa de Control Sanitario Internacional de los Viajeros, así como las actualizaciones del sistema de vacunación, las vacunas contra la COVID, Abdala, Soberana, la vacuna antigripal y toda una serie de programas que nosotros continuamos trabajando. La estrategia del Ministerio de Salud Pública es mucho más abarcadora. Por ejemplo, está a potenciar las teleconsultas, a más largo plazo la instalación de paneles solares en muchos centros de la entidad, también acercar los servicios más especializados a los municipios, a los territorios y sobre todo la comunicación. Todo esto para mantener la vitalidad de un sector sumamente sensible, pero ya adaptado a sobrevivir en tiempos difíciles. ¿Y si Cuba resistió el periodo especial en tiempos de paz? Cuba resiste todo, viejo. Donald Trump, este señor, no conoce al pueblo cubano y cree que asfixiándolo, pero así que no entre una gota de petróleo, y con velas le van a tirar los cubanos. No se va a tumbar a la revolución cubana, no va a haber un cambio de régimen. Dice Donald Trump que Marco Rubio está hablando ya con jefes en La Habana, que está hablando con el nieto de Raúl, con Raulito, que sería el que se dé la vuelta y que ya están en negociaciones. Bullshit, que dirían los gringos. Mentira cochina. El gobierno cubano lo ha negado, pero Donald Trump miente más que habla. Es un Pinochet, un Pinocho, le crece la nariz al cuate. Porque miente todo el rato, miente para lograr su objetivo. Él cree, como Nicolás de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Y como el fin es tumbar a la revolución cubana y conseguir que toda la ultraderecha de Miami vuelva después de 70 años y convierta a Cuba en un protectorado, porque de eso se trata, viejo. De eso se trata, compañeros, hermanos, hermanas, compañeros. Se trata de que Cuba vuelva a ser un protectorado, como lo fue hace más de siglo y medio, cuando Cuba logró independizarse de los españoles allá por 1898, lo que en España se llama el desastre de Cuba y las Filipinas. Cuando España perdió sus dos últimas, cayó, Cuba no adquirió la independencia plena, cayó bajo un protectorado de los Estados Unidos. Tuvo que llegar 1959 de enero para que los barbudos instauraran una verdadera independencia cubana. Y este señor quiere retroceder el reloj a principios del siglo XX, a 1903, 4, 10, cuando Cuba era un protectorado, como es hoy Puerto Rico, un protectorado colonial de los Estados Unidos.
pero está poniendo en riesgo a las embarazadas y cree que así lo va a conseguir. Y no lo va a conseguir. Es posible que lo haya conseguido en otros pueblos, pero con Cuba no conoce a Cuba el señor rey emperador naranja. Y Cuba ahora nos necesita. Cuba enfrenta una hora crítica. La crisis energética se agravó al punto tal de que los apagones son constantes. No sabemos qué puede pasar, pero sí es un momento particularmente débil para la revolución cubana. Sí, Cuba enfrenta una hora crítica. Pero lo que no te cuentan los medios de propaganda de masas son las razones por las que Cuba está al borde del abismo. En la mayoría de informaciones te dicen que el país está colapsando, así en general sin un motivo aparente, como si fuese por culpa de un huracán o una misteriosa infección. Por lo que sea, se les olvida mencionar que Trump ha amenazado con aranceles a todo aquel que venda petróleo o cualquier bien a Cuba. Tampoco dan importancia a que el ejército de Estados Unidos se haya convertido en el grupo de piratas mejor armado de la historia, robando sin rubor todo cargamento de combustible que se dirija a la isla. Y sin petróleo no hay transporte, industria, turismo, agricultura, sanidad, educación. Cuba will be failing pretty soon. Es tan triste como cierto. Sin petróleo, la vida se detiene. Estados Unidos lo sabe, y por eso lo que está haciendo es un crimen de lesa humanidad. Está intentando derrocar a un gobierno legítimo mediante un asedio medieval con tecnología del siglo XXI. Está ahogando a la población con sus manos, para que en su desesperación ésta enfoque su ira hacia el gobierno. Está impidiendo que los niños vayan al colegio o puedan alimentarse. Está negando la posibilidad de que los hospitales puedan realizar su función. Está poniendo una pistola en la cabeza de la población civil de Cuba. Está bloqueando el combustible que sostiene la vida de 10 millones de personas para enviarlo a un régimen criminal que está cometiendo un genocidio. Quien no se radicalice frente a esta salvaje realidad está vacío por dentro. Es la psicopatía imperialista en todo su esplendor. Estamos viendo en tiempo real cómo el gobierno violento y autoritario de Estados Unidos asfixia ilegalmente a una nación soberana, sin que ningún otro país se atreva a alzar la voz. En Gaza comprobaron que podían masacrar a toda una población sin consecuencias. Con Venezuela confirmaron que pueden secuestrar a un presidente de gobierno sin que nadie les tosa, y seguirán subiendo la apuesta. De Gaza a Cuba, Estados Unidos repite el mismo comportamiento fascista y genocida. Y la pasividad internacional duele aquí quizás un poquito más por las décadas de solidaridad cubana con los pueblos del mundo, sin respuesta en este momento crucial para su supervivencia. Pero el asedio actual solo se ha intensificado, no es algo nuevo. Estados Unidos lleva más de 6 décadas bloqueando comercialmente a Cuba, generando un continuo desabastecimiento, y ahora han decidido dar el golpe final. Más de 60 años de bloqueo comercial, de apoyo militar y económico a la disidencia, de atentados de todo tipo e incontables intentos de magnicidio. Pero luego te convencen de que Cuba no funciona bien por culpa de su gobierno socialista. Nadie en ningún país tiene derecho a matar de hambre o enfermedades a la población de otro país. No hay ninguna justificación moral ni razones de seguridad nacional que justifiquen esta barbarie. Y por eso los pueblos del mundo deberían hoy más que nunca unirse contra Estados Unidos y frenar su escalada fascista y genocida antes de que sea demasiado tarde. Mientras, Cuba seguirá siendo fiel a los consejos de Fidel. Que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. ¡Qué grande Fidel! Más vivo que nunca, Fidel, más vivo que nunca. Así como está vivo todavía, y no queremos matarlo, a Silvio, lo queremos mucho a Silvio, pero ya está Silvio octogenario ya. Y ahí está con Juan Grabois, uno de los líderes argentinos. Hoy, tenemos que hablar de Argentina. Hoy huelga general en la Argentina contra la reforma laboral de Milei. Milei, Javier Gerardo Milei, quiere hacernos trabajar a todos porque también hay muchos bolivianos en la Argentina. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta sangre le costó al movimiento obrero la jornada laboral de 8 horas? En la época de Dickens, allá cuando empezó la revolución industrial en 1850, 60, 70 en Inglaterra, las mujeres, los niños eran obligados como esclavos a trabajar 10, 12, 14, 15 horas. Y solo con la lucha, porque así se arrebatan
derechos a la patronal y al capital, y a los ricos, solo luchando. Los ricos no regalan, pero ni el oxígeno regalan, ni la hora te dan gratis. ¿Qué hora es, papito? No, cuesta 5 bolivianos. No regalan nada. Y la jornada laboral de 8 horas se consiguió con la lucha del movimiento obrero de todo el mundo. Y ahora la reforma laboral de Milei, y ahí está Grabois y el pueblo argentino, también el pueblo boliviano, en el Gran Buenos Aires, en La Matanza, en Villa Celina, en Liniers. Ahí está el pueblo boliviano también luchando contra esta reforma laboral injusta que quiere eliminar las 8 horas y que mínimo 12 horas hay que laburar ahora. 10 horas pone la reforma laboral. Ya vamos a hablar, que me estoy desviando. Grabois ha ido a La Habana y se ha reunido con Silvio Rodríguez Domínguez. Y le ha pedido Juan Grabois qué canción tuya, Silvio, podría servir para ser solidarios con Cuba en estos momentos de brutal bloqueo. Y Silvio le ha dicho, no, tengo una nueva, todavía las notas musicales no están, pero tengo la letra. ¿Quieren escuchar la nueva letra? Que en realidad son poemas. Lo que hace Silvio es un poeta. Algún día a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de Literatura. Sí. Por sus letras. Blowing the Wind. Todo bien con Bob Dylan. Pero Silvio está a la altura de Bob Dylan de lejos. ¿Cuándo le van a dar el premio Nobel de Literatura a Silvio? ¿Cuándo? Me acosa con la espuela, el sable y el arnés. Caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de 1 a 1000. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida que ha con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar, etc. Me acosa el cara pálida con la guerra sutil hasta que digo basta y carga sobre mí. Me acosa con su monstruo de radiactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa a mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. Qué grande Silvio, ya quiero escuchar esa canción. Y ahorita seguimos en Cuba. Y de Silvio a Aleida Guevara March, la hija de Ernesto el Che Guevara, de la Serna Lynch, ese apellido irlandés. Tenía abuela irlandesa el Che. Y ahora se explican todo, ¿no? Vamos a escuchar a Aleida, que es pediatra y sabe mucho de medicina. Dicen que de fútbol y medicina todo el mundo opina. Así que vamos a escuchar a Aleida. Así se fabrican las mentiras contra Cuba, como se fabricaron las mentiras contra Irak para invadir la patria de Saddam Hussein. No había, Janigua, no había las famosas armas de destrucción masiva y ahora se están inventando mentiras contra Cuba, que Cuba se hunde, que le quedan los medios de la derecha hegemónicos, 2 días quedan solo de petróleo, ya cuando no quede petróleo van a entregar la cuchara, se van a rendir. Y aquí no se rinde nadie, que diría nuestro gran Eduardo Avaroa, que se rinda la abuela de Donald Trump, que ni siquiera la ha conocido. Pero este mundo está patas para arriba. Un presidente elegido democráticamente por su pueblo es capturado, raptado, secuestrado, junto a su esposa por otro gobierno. Lo llevan a otro país y quieren juzgarlo con esas otras leyes. Pero
¿Quién ha visto esto? Todo el mundo sabe que por derecho internacional, ningún presidente que esté ejerciendo su oficio puede ser juzgado. ¿Quién le dio ese derecho a Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién? Pero además, ¿por qué se creen en el derecho de robar la isla más grande del planeta, Groenlandia, pasando por encima de sus socios, la vieja Europa? Claro, la respuesta de ellos ha sido un poco tibia y demuestra la fragilidad política y militar del viejo continente. Pero ese mismo gobierno de Estados Unidos ha estado estos últimos años apoyando el genocidio sionista del Estado israelí contra los pueblos árabes. ¿Por qué? Ellos están acostumbrados a inventar mentiras, a crear falacias que la gente pueda más o menos creerlas. Y claro, preparan la opinión pública internacional para que cuando ellos hagan su zarpazo, la gente más o menos no se movilice tanto. ¿Cómo hacen estas cosas? De verdad, a veces uno no sabe de verdad cómo es posible, ¿verdad? Imagínense, ¿se acuerdan de Irak? ¿Verdad? Dijeron que había armas de destrucción masiva. ¿Pero dónde están esas armas? ¿Quién las vio? ¿Ustedes? Yo nunca las vi. ¿Dónde están? No existían. Pero de todas maneras, arrasaron con el país. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros, Cuba, ha sufrido en carne propia todas estas cosas. Desde hace muchos años inventan patrañas para hacernos daño. ...1898. En esta bahía de La Habana revientan el Maine, el acorazado Maine. Y ese es el pretexto que utilizan para entrar militarmente al país. Cuando uno ve estas cosas, que un Estado gasta realmente recursos y tanto tiempo en desarreglar el mundo, uno pensaría, bueno, internamente deben estar muy bien, pero eso sería un grave error. La situación en Estados Unidos hoy es como de terror, porque fíjense que es un país que tiene más de 46 millones de inmigrantes y han creado una ley contra esos inmigrantes que es algo tremendamente dura. Imagínense que esa policía puede raptar a las personas en la calle, puede mandarlas presas inmediatamente o puede también, no sé, deportarlas o matarlas. Pero no solamente a los inmigrantes, porque hace pocos días ocurrió un hecho que nos los demuestra. Asesinaron en pleno día a una mujer estadounidense, Renee Good, poeta, madre de 3 hijos. ¿Y esto así? A tiro de cámara. Y eso demuestra la impunidad con que trabaja esa policía. Imagínense que la señora secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho así públicamente que la víctima era una terrorista doméstica. Terrorista doméstica. ¿De dónde sacaron ese término? ¿Quién se lo cree? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Ciudades aterrorizadas, escuelas cerradas porque no pueden dar las clases, los niños no se presentan, negocios totalmente clausurados, familias que están en sus casas porque no pueden salir, tienen miedo a convertirse en el blanco de la cacería del ICE. Pero además de todo esto, sobre el pueblo de Estados Unidos hay un manto oscuro relacionado con los papeles del caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ha salpicado
a montones de personajes importantes y también organizaciones internacionales. Pero es más, ha salpicado al mismísimo dueño del imperio, Donald Trump, ¿sí? Aparece en varios papeles y en varias fotografías porque era amigo de este delincuente. Entonces, desde el punto de vista de los especialistas, ellos han llegado a la conclusión de que este autoritarismo interno y el expansionismo externo es la mezcla que hoy conforma la sociedad estadounidense. Qué linda Aleida Guevara y qué lindo el malecón, el Morro, la fortaleza. No, es muy bella La Habana, muy bella. Aunque tenga muchos edificios ahí a medio caer por culpa del bloqueo, La Habana es una de las ciudades más lindas del planeta. Y Cuba vive y resiste. Y recogemos las palabras un poquito de Aleida, de la doctora Aleida, para reflexionar qué hubiera pasado si esas imágenes que hemos visto las semanas pasadas de la Gestapo de Donald Trump, el ICE, la migra matando a sangre fría indefensas víctimas que solo han salido a las calles de Estados Unidos a protestar, las han asesinado, a René Gut y luego al enfermero, se me acaba de ir el nombre. ¿Se imaginan si eso pasara ahorita en las calles de La Habana? ¿Cómo hubieran salido abierto los noticieros del mundo, las tapas de los periódicos? La policía de la dictadura castrista asesina en plena calle a ciudadanos pacíficos que salen a protestar. ¿Y por qué no titulan así? ¿Y por qué no abren los noticieros así cuando lo hace Estados Unidos? ¿Se imaginan eso en otros países? Ah, claro, como lo hace Estados Unidos, la mayor democracia del mundo, todos calladitos. Y luego se reúnen 2, 4, 5 señoras vestidas de blanco en La Habana y marchan por el malecón o marchan por el Vedado y no, el pueblo cubano se levanta y bueno, la terrible represión y la terrible represión de Donald Trump, el doble baremo, el doble rasero, la doble vara hipócrita de siempre. Mientras tanto, Rusia y China y Rusia han dicho de palabra que son solidarios con Cuba y que la van a ayudar. Escuchemos a las autoridades chinas. Ayer Bruno Rodríguez, el canciller cubano, se reunió con su par, con Sergei Lavrov, el canciller de la Federación Rusa, y también estuvo con Putin. Vamos a ver qué dicen los chinos y los rusos y los chinos, a los que yo personalmente solo les pido una cosa, si es que yo pudiera pedir algo, este humilde servidor, que ayuden a Cuba, pero de verdad, de verdad. Rusia y China, ambas potencias militares, tecnológicas y económicas, lo han dicho claramente. Cuba tiene y tendrá todo su apoyo en las buenas y sobre todo en las malas. Y es que después de secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump ha apuntado su estrategia neocolonial hacia la isla caribeña, pero doblegarla no la tendrá muy fácil. En Cuba ese truco no funcionará. Creo que los estadounidenses, a pesar de la retórica que últimamente utilizan en relación con Cuba, por ahora es más retórica. Porque en Cuba no habrá un paseo fácil si quieren repetir algo similar a lo ocurrido en Venezuela. El 29 de enero de 2026, Donald Trump declaró emergencia nacional ante una supuesta amenaza inusual y extraordinaria representada por Cuba a los Estados Unidos. Entre otras cosas, la acusó de patrocinar el terrorismo y permitir el despliegue en su territorio de bases militares hostiles a la nación norteamericana. La orden firmada por Trump consiste básicamente en la imposición de aranceles adicionales a cualquier país que proporcione directa o indirectamente petróleo y sus derivados a Cuba. La medida ha sido criticada fuertemente por actores internacionales y por las mismas Naciones Unidas como una medida de asfixia y violatoria del derecho internacional. ¿Está tratando de asfixiar a Cuba? No lo sé.
La frase asfixiar es terriblemente dura. Cuba es una nación fracasada y uno tiene que sentir lástima por Cuba. Han tratado a la gente muy mal. Nosotros tenemos muchos cubanoamericanos que realmente fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no estoy tratando de hacerlo, pero parece que simplemente no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. Sin embargo, ante esta situación, Rusia y China han expresado su solidaridad con Cuba y han rechazado la política unilateral y extorsionista de los Estados Unidos, cuyo objetivo es golpear el sistema energético cubano y hacer colapsar su economía. Quisiera recalcar una vez más que China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de la soberanía y la seguridad nacionales y en su oposición a la injerencia externa. China se opone firmemente a las acciones inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo. China, como siempre, hará todo lo posible para brindar apoyo y asistencia a Cuba. Por su parte, el gobierno cubano redobla sus esfuerzos para garantizar la generación eléctrica que permita mantener servicios básicos, principalmente la distribución de agua potable, generación de alimentos, mantenimiento del sistema de salud y sectores sensibles como el turismo, ciencia, tecnología, comunicaciones, entre otros. ¿Qué significa bloquear el combustible? No permitir que llegue una gota de combustible en un país. Es afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de las instituciones de todo tipo, la escuela, la producción de la economía, el turismo. Por lo tanto, vamos a medidas que, aunque no van a ser permanentes, pero tendrán que ver con en cada momento con qué disponibilidad de combustible estemos. Serán medidas que van a demandar esfuerzo, van a demandar, yo sé que la gente así dicen, pero otra vez sacrificio. Bueno, si no nos sacrificamos y si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? Estados Unidos ha pasado de considerar a Cuba una mala influencia en la región a una amenaza a su seguridad. Y puede que tenga razón, porque que un país pequeño sea capaz de resistir un embate cuyo objetivo, según el mismo Estados Unidos, ha sido causar hambre y desesperación en el pueblo cubano, demuestra que Cuba sí es más fuerte y poderosa que los Estados Unidos y que este último sería y es el gran perdedor en la guerra por la decencia y la dignidad humana. La dignidad y la decencia. Ay, esas palabras que escasean en el mercado. ¿Me da una arroba de dignidad? No ha llegado. ¿Me da un kilito de decencia? No, se nos ha acabado. Y bueno, hemos prometido hablar del Perú para terminar. Y esto es un examen para todos en la casa. La prueba más difícil para todas las guaguas del Perú. Examen, sí, rápido, examen, sorpresa. Lo siento, niños, niñas. Nombren, por favor, los presidentes del Perú de los últimos 10 años. Les voy a dar una pista. En los últimos 10 años son 9 nombres los que quiero. Y claro, la guagua, la pobre, se pone a llorar. En los últimos 10 años, ni la guagua, ni le sales a la calle a preguntar en el Perú, y poca gente sabría los nombres de los 9 presidentes que ha habido en los últimos 10 años en el Perú. De esos 9, solo 2 han ganado por voto popular. Yo, como acá en Contextos tenemos una escuelita, yo he hecho la tarea y voy a decir los 9 nombres. De abajo para arriba: Toledo, Alan, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Dina Boluarte. Campeón, hay uno solo. No, voy a confesar, esto no se hace, pero tenía aquí un chanchullo. Tenía un chanchullo, porque nadie sabe los 9 presidentes. Nosotros nos despedimos, vamos a hablar un poquito del Perú, y qué mejor que Laura Castillo, nuestra compañera, no, acabo de decir mal el apellido, se me acaba de ir ahorita, la compañera de Canal Red, periodista peruana, también aquí afín, Laura Arroyo Gárate, ahorita me he acordado, gracias compañeros, aquí en la cucaracha, ya, no hay cucaracha, ya. Laura Arroyo nos explica qué ha pasado en el Perú. Se cargaron a otro presidente en el Perú, Gerí, ya van 9 en 10 años. Habrá tenido 9 presidentes en tan solo 10 años cuando llegue julio.
Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Geri y ahora quien lo reemplace y luego en abril quien sea elegido en el domingo electoral. De los 8 que están ya fuera, los 7 que están ya fuera, solo 2 fueron elegidos democráticamente. Repito, de los 7 que han gobernado desde 2016, solo 2, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, fueron elegidos por el voto de la gente. ¿Qué te sorprende más? ¿Que tengamos a 9 presidentes en 10 años o que solo 2 y ya en abril 3 hayan sido elegidos con el voto popular? ¿Qué pasa en Perú? Perú atraviesa una profunda crisis que no es política únicamente, sino sistémica. Hablamos de un sistema podrido porque se ha construido con la intención de que la podredumbre siga viva para beneficiar a una minoría privilegiada y mafiosa que manda sin presentarse a las elecciones. El problema en Perú no son los presidentes que pasan por el Palacio de Gobierno. Ellos son la punta del iceberg del problema real. El Perú no tiene un problema con la banda presidencial en el pecho de algún sujeto, sino con la banda delincuencial que gobierna con mucho más poder que el que tiene el presidente y que por tanto elige a quien será su títere de turno. Así lo hicieron con Boluarte, así lo hicieron con Geri y así volverán a hacerlo con el que asuma la presidencia en las próximas horas, porque el problema no es la presidencia, sino el sistema. Usemos una metáfora. En la mitología griega existe un ser que define a la perfección cómo funciona el entramado de poderes que gobierna el Perú. Este ser mitológico es la Hidra, un ser de múltiples cabezas donde todas las cabezas trabajan para que el ser, la Hidra, sobreviva. Y tiene trampa, porque cuando le cortas una cabeza, salen 2 en su lugar. Así funcionan los poderes que mandan en el Perú, como la Hidra. Tenemos la cabeza política, donde está el presidente o la presidenta, que cuentan con relativo poder, porque es solo una cabeza de muchas, pero es la cabeza más visible. No es la más importante, pero es la que más notamos. Está también la cabeza congresal, de ese Congreso que tiene la aprobación de un dígito de vergüenza, donde todos los congresistas son responsables, también los que se dicen diferentes, porque decidieron vacar al presidente democráticamente electo, Pedro Castillo, cediendo a la campaña de desprestigio contra él realizada por las otras cabezas de la Hidra. Tenemos también la cabeza judicial, donde están desde Patricia Benavides hasta Tomás Aladino Gálvez, que son la demostración perfecta de que el Poder Judicial en el Perú está podrido, pero que ellos, los fiscales o los jueces que se venden a las cabezas de la Hidra, se encargan de que a Dina Boluarte, por ejemplo, se le cubrieron los casos de corrupción o las responsabilidades por el asesinato de 50 peruanos durante las protestas del estallido social, o como Gálvez, que ha protegido a Geri para que nadie supiera sus implicaciones supuestas en un delito de violación sexual. Poderosa cabeza, la cabeza judicial. Tenemos también la cabeza mediática, porque todo lo que leemos o sabemos del gobierno lo sabemos a través de los medios de comunicación que fueron parte fundamental para el golpe contra Pedro Castillo. Ahí tenemos al Grupo El Comercio, que se opone a que suban el sueldo mínimo, que se opone a una nueva constitución, que le lavó la cara a la asesina Dina Boluarte y después al violín José Geri, con entrevistas masaje que pasarán a la historia de la vergüenza periodística. En esa cabeza mediática está también Willax o Perú 21, esos medios ultraderechistas que se encargan de que nunca jamás algunas voces de provincia y especialmente del sur salgan en las portadas, a menos que sea para terruquearlos, ¿verdad? Tenemos también la cabeza económica y empresarial, porque sin el poder de la CONFIEP, de los Benavides, los Pastor, los Graña, Montero, etcétera, no se entendería la crisis política peruana. Estos mega empresarios que se hacen ricos y financian a la cabeza mediática para que siempre hable en favor de sus intereses y no de lo que necesita la mayoría de peruanos, son claves para entender la crisis en el Perú, porque ellos son la crisis, se nutren de la crisis y por eso la potencian. Financian a los congresistas que luego les devuelven el favor legislando para sus empresas. Como también esas empresas mafiosas y delincuenciales financian a partidos y a sus listas al Congreso para que luego les saquen adelante leyes pro crimen. Y tenemos también la cabeza castrense o policial, que son importantes porque siempre actúan en favor de las otras cabezas que les mandan. Y si les dicen reprime esta protesta, en lugar de entender que protestar es un derecho, van y te gasean o te matan, como al Truco, o Remo Candía, o a Marcos Amillán, o a tantos otros. O te capturan y te detienen sin razón para ello, como acaban de hacer con Gael Acari. O van y tanquean una universidad que se levanta democráticamente contra una dictadura, como hicieron en enero de 2023 en San Marcos, ¿verdad? El problema en el Perú no es la banda presidencial, es esta hidra delincuencial que nos gobierna sin presentarse a las elecciones, porque ninguno de nosotros ha elegido al Comité Directivo del Comercio, al Jefe Mayor de las Fuerzas Armadas, al Fiscal de la Nación, que luego desactiva comisiones que investigan muertes de 2023, no hemos elegido al mandamás de la CONFIEP, pero mandan con un comunicado mucho más que nosotros con nuestro voto. ¿Cuál es la democracia en el Perú? No hay. La hidra se comió la democracia. La democracia peruana es una ficción y las elecciones de abril no van a resolver esa ficción porque el problema no es la banda presidencial, ni siquiera los escaños congresales. El problema es la hidra.
Ayer le cortaron una cabeza a la hidra al censurar a Gerí, pero en breve llegará el que viene o la que viene y hará exactamente el mismo papel. Hará el juego sucio de la hidra. Reprimirá, será autoritario o autoritaria y será sin duda ilegítimo o ilegítima porque tampoco lo habremos votado nosotros. Por eso hay que dejar de creer que basta con cortarle una cabeza a la hidra, porque le salen dos en su lugar. Y como Hércules en la mitología griega, necesitamos matar a la hidra en el corazón. ¿Cuál es el corazón de la hidra? La Constitución fujimorista del 93. Por eso la cabeza mediática del comercio no quiere que haya una nueva constitución. Por eso la cabeza económica de la CONFIEP, el BCP o Graña y Montero no quieren que haya una nueva constitución. Por eso la cabeza empresarial mafiosa que vive de las leyes pro crimen no quiere una nueva constitución. Por eso la policía y sus altos mandos no quieren una nueva constitución, porque saben que eso sí matará a la hidra. Y ellos son la hidra. Perú tendrá en abril 9 presidentes en 10 años. Esa es la evidencia de que no basta con votar en elecciones, porque de esos 9, solo 3 habrán sido elegidos en las ánforas por tu voto. Esa es la crisis en el Perú. Necesitamos acabar con el poder de los que mandan sin presentarse a las elecciones. No necesitamos elecciones normales en tiempos anormales. Necesitamos elecciones constituyentes, una asamblea constituyente que frene por fin a la hidra y que le devuelva el poder a la gente. El foco debe estar ahí y no, lamentablemente, en abril. Asamblea Constituyente ya. Nos sumamos a ese pedido de la colega Laura Arroyo Gárate. Nosotros nos vamos. Y felicitaciones, sí, te ha tocado. Usted es el nuevo presidente del Perú. Nosotros volvemos mañana. Vamos a hablar de Palestina. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Esa. No moriré mientras en mi corazón hay un rugido de tigre y de boliviano libre.